se ubica y tiene la referencia de que hay un proceso de anemia exclusivamente. No, hipoplástica quiere decir por un fenómeno de no formación de glóbulos rojos. Pero más, el término más específico de anemia plástica es más bien aplasia o hipoplasia medular. ¿Sí? Dependiendo de la severidad, muchos hablan de hipoplasia medular y otros de aplasia medular. Aplasia medular es una entidad no tan frecuente, pero es muy grave, probablemente mucho más grave que una leucemia aguda. La segunda clase que tuvimos, ¿sí? Habíamos hablado sobre la hematopoiesis y sobre la médula ósea. Y habíamos visto que la médula ósea no solamente está conformada por las células progenitoras y precursoras, sino también por un microambiente inductivo hematopoyético. Ese concepto debe quedar muy bien claro. El microambiente inductivo hematopoyético es el soporte de las células progenitoras y precursoras. Es un soporte fisiológico conformado por células no hematopoyéticas y la interacción con citoquinas, que son proteínas generadas por las propias células hematopoyéticas y por células no hematopoyéticas. El microambiente inductivo hematopoyético es el microambiente que va a originar y va a permitir, ¿sí?, que la célula madre pluripotencial hematopoyética tenga la posibilidad de autorrenovarse. Es la única célula que tiene esa facilidad de autorrenovarse. La célula madre, para que tengan ustedes una idea, es la única célula del organismo que tiene capacidad de originar células hijas, pero con la misma función, es decir, de ser células madre. Las demás células, cuando se dividen, son células ya más maduras, ¿verdad? Entonces, la célula madre pluripotente tiene capacidad de autorrenovación, capacidad de diferenciación y capacidad de proliferación. Fuera de tener la capacidad de autorrenovación, tiene capacidad de diferenciación, y diferenciación inicialmente hematopoyética. Pero la célula madre se ha visto que no solamente tiene capacidad de diferenciación hematopoyética, sino de transdiferenciación, y eso se utiliza actualmente en el concepto de medicina regenerativa, porque han debido ir a hablar. Hay mucha gente que habla, por ejemplo, de cómo estas células madre pueden originar diferentes tejidos. Es la única célula capaz de originar, por ejemplo, ¿sí?, células productoras de serotonina o de dopamina. Y se ha visto que hay muchos ensayos clínicos donde la infusión o el trasplante de estas células puede originar células productoras de dopamina y de alguna manera controlar enfermedades degenerativas como el Parkinson, o células productoras de insulina en los islotes de Langerhans y pueden controlar, por ejemplo, ¿sí?, enfermedades como la diabetes mellitus tipo 1. Es muy controversial el hecho de utilizar células madre como células que van a originar diferenciación en cardiomiocitos, ¿verdad? Hay estudios muy controversiales. Pero lo que sí es inequívoco es que la célula madre pluripotencial hematopoyética, bajo estímulo de citoquinas, como interleuquinas, factor estimulante de colonias, interleuquina, ¿sí?, 1, o eritropoietina o trombopoietina, puede originar diferenciación de células hematopoyéticas. Los dos grandes grupos, pues, apaguen su celular, los dos grandes grupos, ¿sí?, de diferenciación son las células progenitoras comprometidas con linaje mieloide y linaje linfoide. El linaje mieloide, o la célula comprometida con linaje mieloide, no solamente origina granulocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, sino que origina serie monocítica, serie plaquetaria y serie eritroide. De manera que cuando la célula madre mieloide está comprometida en su diferenciación y proliferación, es decir, se altera la diferenciación y se altera la proliferación, se originan alteraciones granulocíticas, alteraciones plaquetarias y alteraciones eritroides. Y se entiende, por ejemplo, cómo, alteraciones, y eso lo vamos a ver mañana, alteraciones específicas de esta célula, va a originar un fenómeno de mielodisplasia, ¿sí?, de mielodisplasia.
O, por ejemplo, el hecho de que haya mutaciones y el hecho de que exista, por ejemplo, generación de genes que originan proteínas, ¿sí? Proteínas involucradas, por ejemplo, en inhibir señales de diferenciación y proliferación celular y de apoptosis, va a originar leucemias. Las leucemias de tipo mieloide se originan justamente por alteraciones clonales de la célula comprometida con linaje mieloide. De igual forma, la célula madre comprometida con linaje linfoide va a originar trastornos linfocitarios y linfoproliferativos, por ejemplo. ¿Sí? Va a originar leucemia linfoblástica aguda, síndromes linfoproliferativos de tipo leucemia linfocítica crónica, mieloma múltiple, que es una proliferación de linfocitos B maduros a nivel de la médula ósea, originando células plasmáticas clonales. Cuando hablamos de aplasia medular, la célula madre comprometida es la célula madre mieloide, donde se origina trastornos a nivel granulocitario, por eso hay neutropenia, trombocitopenia y anemia. Y no existe compromiso de maduración linfoide. Entonces, muchas veces la médula ósea solamente, ¿sí?, produce linfocitos. A nivel de la médula ósea, los linfocitos van a generar inicialmente ese proceso de maduración, de diferenciación y de linfocitos inmaduros, y luego van a migrar a los ganglios linfáticos, al timo, al vaso, a órganos linfoides para poder proceder con la diferenciación inmunológica y convertirse en linfocitos B y linfocitos T. Primer concepto entonces, la aplasia medular es una alteración de la célula madre, ¿sí?, comprometida con el linaje y la maduración mieloide, lo que va a repercutir en las tres series: serie mieloide, serie plaquetaria y serie, ¿sí?, roja. Por lo tanto, ¿sí?, la aplasia medular o la anemia plástica es la enfermedad caracterizada por disminución o ausencia de células precursoras en la médula ósea, con un fallo medular, un síndrome de falla medular y la presencia de citopenias en sangre periférica. ¿Sí? Esta enfermedad ha sido descrita en el siglo XIX, en 1880. Paul Eldridge fue el primero en reportar esto. En 1904 se utilizó por primera vez el término de anemia aplástica. ¿Sí? Posteriormente se ha visto casos de anemia plástica o de aplasia medular secundaria, por ejemplo, a la exposición de sustancias radioactivas. ¿Quién de ustedes me puede decir la única mujer que ha ganado 2 premios Nobel en física y en química en la etapa donde todo era machismo y donde ha sido la primera universitaria en ser reconocida por el Instituto de Ciencias de París? ¿Qué se llama? A ver, Esmeralda. ¿Quién? Marie Mari, no sé Curie. qué. Marie Curie, la superpoderosa Marie Marie Curie, Curie. que debería ser un ejemplo para todas las chicas que estudian medicina. ¿No ve? Sí, Ha sido premio Nobel en física y en química. A ver, Fabiana Calatayud, sí. ¿qué ha hecho, qué es lo que ha hecho famosa a Marie Curie? ¿Qué descubrimiento? Su estudio. Los rayos X. Los rayos X, No, Doc. ¿cómo que los rayos X? Roentgen es el descubridor de los rayos X. El descubrimiento que existen sustancias radioactivas capaces de generar energía por sí mismas. Ya ha descubierto, ¿sí?, nuevos elementos radioactivos. Uno de esos elementos radioactivos se llama polonio. ¿Por qué? Porque Marie Curie era de origen polaco. Imagínate, el siglo XVIII, polaca, ¿sí?, casada con un francés, miembro, la única mujer miembro de la, ¿cómo se llama?, de la Academia de Ciencias francesa, y ganadora del Premio Nobel de Física y de Química. De Química por descubrir elementos y de Física por elementos radioactivos. Resulta que en su laboratorio, inclusive hay una película, está en Netflix, famosa. Si ustedes leen la historia, resulta que Marie Curie agarraba y hacía experimentos en su laboratorio y dejaba los elementos radioactivos, en este caso polonio, ¿sí?, radio, a exposición libre, y fascinada por los colores, ¿no? Y la transparencia, o sea, digamos, la fluorescencia que despertaba esto. Y agarraba y guardaba esto
en su guardapolvo. Imagínate en esas épocas, sin exposición, sin medidas de protección. Marie Curie se ha muerto por aplasia medular irreversible, porque resulta que estos elementos radiactivos que desprenden protones y electrones dañan el DNA de la célula madre totipotencial comprometida con linaje mieloide. Y ahí se descubrió, justamente en los primeros primeras 2 décadas de 1900, cómo los elementos radiactivos dañaban la médula ósea en forma irreversible. Después, ¿qué pasó en Hiroshima y Nagasaki, chicos? ¡Boom! Bombas Bomba Las atómica, bombas ¿no? atómicas. Claro, y si bien se han muerto 100.000 japoneses en los primeros segundos de la explosión, casi 1 millón de personas después terminaron muriéndose por aplasia medular y cánceres, leucemias especialmente, porque los protones dañaban el DNA de la célula y alteraban completamente la estructura genética. Ahora vamos a entrar a esto, ¿no? Cuando hablemos de mielodisplasia y de leucemias, vamos a entender la génesis de por qué se produce una aplasia, por qué se produce, sobre todo en enfermedades neoplásicas como las mielodisplasias o las leucemias agudas y crónicas. Después ha venido Chernobyl, ¿verdad? Nube radioactiva por accidente atómico. Y resulta que la nube radioactiva está persistiendo por años y años y años y ha dañado casi el norte de Europa, imagínate, y un montón de gente se ha muerto por aplasia medular. Y finalmente, ¿qué viene en Fukushima? Y no solamente eso, la manipulación de cualquier elemento radioactivo sin tener la sobreprotección en laboratorios de medicina nuclear hace que nosotros tengamos cuadros de aplasia medular. Pacientes que se han curado, por ejemplo, de cáncer, de un cáncer de mama, de un cáncer de tiroides, pueden, ¿sí?, con el tiempo desarrollar un cuadro de aplasia medular secundaria al daño por radioactividad. Pero no solamente esto es por radioactividad, sino también hay una serie de elementos químicos, ¿sí?, medicamentos, por ejemplo, que producen aplasia medular de tipo idiosincrático. Ustedes ya no son de la época del cloranfenicol. El cloranfenicol es uno de los mejores antibióticos de amplio espectro contra anaerobios, contra gram negativos. La shigella, la salmonela, o sea, y los anaerobios responden. Resulta que hay fenómenos de idiosincrasia donde el cloranfenicol producía cuadros de aplasia medular y ha sido proscrito, ¿no? Pero es un buen medicamento, el cloranfenicol, ¿sí? O bien los sales de oro, por ejemplo, o los antitiroideos, pueden producir eso. ¿Cómo se clasifica la anemia plástica? De acuerdo al origen, congénita y adquirida. Hay una aplasia medular congénita. El principal representante se llama anemia de Fanconi, pero hay una serie de síndromes de falla medular congénita donde hay alteraciones citogenéticas, alteraciones en los cromosomas, mutaciones, donde se altera el fenómeno de proliferación y se altera la proliferación de la célula madre mieloide. La anemia de Fanconi, fuera de presentar citopenias en el recién nacido, puede presentar alteraciones citoesqueléticas. La gran mayoría de las aplasias medulares son tipo adquirido y aquí están nuestros residentes. Y sí, la gran mayoría de nuestros pacientes, cuando tienen aplasia medular, la aplasia medular es adquirida, es secundaria a algo. Muchas veces es secundaria y no se identifica la causa. Se llama aplasia medular adquirida idiopática. O bien puede ser secundaria, como les digo, a la exposición de sustancias tóxicas. De acuerdo al número de neutrófilos, ojo, de acuerdo al número de neutrófilos, la aplasia medular puede ser leve, moderada y severa. Se habla de aplasia medular severa cuando tienes menos de 500 neutrófilos totales en sangre periférica. Entonces se hace un recuento, no solamente leucopenia y neutropenia. Moderada entre 500 y 1000 y leve entre 1000 y 1500 neutrófilos totales. La incidencia anual es 2 casos nuevos por millón de habitantes por año. Esa es la incidencia mundial. Entonces significa que en Cochabamba hay 2 nuevos casos de aplasia medular cada año. La edad de mayor incidencia entre los 15 a 25 años, jóvenes, una enfermedad de jóvenes, o en mayores de 60 años. Y no existe un predominio de mujeres o varones, no hay un predominio. Muy bien. Cuando hablamos de aplasia medular secundaria, que es la de mayor incidencia, tenemos que descartar todas las situaciones que producen aplasia medular y nos quedamos con aplasia medular idiopática adquirida, ¿verdad? Uno, ya les había hablado de radiación ionizante. Agentes virales, ¿qué virus pueden producir aplasia medular? Los virus de hepatitis B, hepatitis C, el HIV, citomegalovirus, Epstein-Barr, parvovirus B19.
agentes tóxicos relacionados con insecticidas, derivados del benceno, sales de oro y obviamente quimioterapia. Los residentes siempre están estresados cuando nosotros hacemos quimio para una leucemia y resulta que después vienen y me dicen, doctor, me despiertan a las, no, no es que me despierten, me sacan de la ducha a las 7 de la mañana, me dicen, yo veo y digo, ah, ¿es la Fabi o es la Vero? Que son dos residentes en Los Olivos, y me dicen, doctor, el paciente tiene el hemograma con 500 neutrófilos, ya sé que tiene 500 neutrófilos totales porque acaba de recibir quimioterapia, y lo único que tenemos que hacer es esperar que la médula ósea recupere, ¿verdad? Por agentes quimioterápicos. AINES, chicos, especialmente los AINES derivados de la fenilbutasona, la indometacina y el ibuprofeno, que producen granulocitosis y aplasia medular. Anticonvulsivantes, la idantina, la carbamazepina, y como les he mencionado, antibióticos como el chloramphenicol. Entonces, siempre que estemos frente a un cuadro de aplasia medular, descartar todas estas situaciones. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Cómo nos damos cuenta y cómo hacemos el diagnóstico? Pancitopenia, ¿sí? Síndrome de falla medular. Y clínicamente, ¿cómo se manifiesta esto? Si no hay glóbulos rojos, si no hay hemoglobina, síndrome anémico. Y ustedes saben cómo se presenta el síndrome anémico. Astenia, dinamia, palpitaciones, claudicación, cefalea, palidez generalizada, etcétera, etcétera. Dos, manifestaciones hemorrágicas, ¿sí? Fabiana, tú acabas de ver una paciente el fin de semana, cómo ha presentado manifestaciones hemorrágicas severas, petequias, equimosis, epistasis, gingivorragia en mujeres metrorragia, ¿debido a qué? A trombocitopenia. Estos pacientes cursan con menos de 10.000 plaquetas y pueden tener, sí, sangrados espontáneos, inclusive sangrados espontáneos mortales como hemorragia cerebral, hemorragia pulmonar, hemorragia digestiva. Y al tener neutropenia grave, fiebre por infecciones oportunistas. No necesitas estar en contacto con un germen extraño, externo, y contagiarte de una visita. Tus propios gérmenes, la boca, el intestino de todos es sucio, ¿verdad? A ver, dígame, ¿quién tiene el intestino limpio? Nadie. La boca es sucia, el esófago es sucio, y peor todavía nuestro intestino grueso, pues, por más antibióticos que tomes. Imagínense todos esos gérmenes, si no tienes soldados, si no tienes neutrófilos, van a producir infecciones oportunistas. De ahí que muchos de estos pacientes tienen infecciones oportunistas por gérmenes entéricos, ¿no? Una Escherichia coli, una pseudomonas, o bien hongos, ¿sí? Y eso se manifiesta por fiebre. Entonces, la manifestación clínica, cuando sospechamos anemia, hemorragia y fiebre. ¿Qué vamos a ver en el examen físico? Obviamente, palidez, petequias, equimosis, ausencia de enopatías, chicos, porque pancitopenia, con palidez, con fiebre y con enopatías, leucemia. Palidez, fiebre, hemorragia, sin adenopatía, sin hepatomegalia, sin esplenomegalia, aplasia medular. Entonces, eso nos mueve fácilmente a hacer el diagnóstico, ¿verdad? Estas son las petequias y la gingivorragia, ¿sí? Así vienen los pacientes. Entonces, aquí este cuadro claramente te dice que hay anemia plástica hereditaria y anemia plástica adquirida. Las anemias plásticas hereditarias, daños en el DNA. De igual manera, desde el recién nacido se presenta un fallo medular, la médula ósea sin precursores hematopoyéticos, infiltrada simplemente por médula ósea llena de acúmulos de grasa y escasa cantidad de células progenitoras. Adquiridas, radioterapia, infecciones virales, afección tóxica. De la misma manera, afecta la célula madre comprometida con linaje mieloide y eso va a producir un síndrome de falla medular. Por lo tanto, hay disminución en la producción de tejido hematopoyético que repercute en falla medular con pancitopenia, anemia, leucopenia con neutropenia grave y trombocitopenia. ¿Sí? Pancitopenia. ¿Qué vemos en el laboratorio de estos pacientes? En la sangre periférica, citopenia en las tres líneas, pancitopenia o visitopenia. Y si hacemos un aspirado biopsia de la médula ósea, siempre describen hipocelularidad, celularidad inferior al 25%. ¿Qué les había dicho? Les había dicho que normalmente la médula ósea, en la hematopoiesis, representa más o menos un 50 o 60% del tejido esponjoso de los huesos largos o del tejido esponjoso de los huesos planos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué vamos a ver en el laboratorio? Lo que nos llama la atención, obviamente, es el recuento de neutrófilos. Característicamente, ¿sí? La plasia medular se caracteriza porque el recuento de neutrófilos es menos de 500. Y si es menos de 500, estamos con neutropenia grave. Y si es menos de 200, neutropenia muy grave, muy severa. A veces tenemos cero neutrófilos, ¿verdad, Fabiana? Muchas veces me has dicho, doctor,
cero neutrófilos. Si nos asustamos, ¿verdad? Segundo, menos de 20.000 plaquetas. Y tercero, menos de 0.4% de reticulocitos. Nuestro paciente que está internado tiene menos de 500 neutrófilos totales, menos de 20.000 plaquetas, y si le pedimos reticulocitos, seguramente tiene cero reticulocitos, menos de 0.4% de reticulocitos. ¿Sí? Esos son los criterios de laboratorio que nos permiten hacer el diagnóstico y sobre todo si hacemos un aspirado de la médula ósea, seguridad inferior al 25%, porque en algunas ocasiones podemos tener también estas características y vamos a ver más adelante cómo hacemos el diagnóstico diferencial. Eso es lo que vemos, miren, esta es una biopsia. Aquí están los nichos hematopoyéticos. Hemos dicho que la médula ósea debe estar en la porción esponjosa en un 50 o 60%, pero aquí menos del 10% es tejido hematopoyético. Todo lo demás son gránulos de grasa y este es tejido cortical. Normalmente esta es la médula ósea, miren, una médula ósea normal, llena de precursores hematopoyéticos. Una médula. Esto es lo que hace el diagnóstico. Entonces, ¿quién hace el diagnóstico? El patólogo. Por lo tanto, condición sine qua non para establecer el diagnóstico de aplasia medular, realizar una biopsia de médula ósea y que el patólogo nos describa menos del 25% de celularidad y que el sangre periférica exista, ¿sí? Menos de 500 neutrófilos totales, menos de 20.000 plaquetas y menos de 400, perdón, de 0.4 reticulocitos. ¿Con qué hay que hacer el diagnóstico diferencial, chicos, de la aplasia medular? ¿Sí? Obviamente hay situaciones donde tenemos médula ósea hipercelular y obviamente la anemia plástica adquirida o congénita siempre debe ser el primer diagnóstico. Y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome mielodisplásico hipoplásico, con una mielodisplasia. ¿Sí? Mis alumnos hemos visto muchos pacientes a veces en la consulta y se nos parece una mielodisplasia. ¿Por qué? Porque tienes viscitopenia o pancitopenia y es hipoplásico, pero no es una aplasia medular como tal. O la aplasia asociada a virus, especialmente HIV, citomegalovirus, Epstein-Barr. Muchas veces tienes pancitopenia, pero la médula ósea es normal. O sea, pancitopenia periférica, ¿sí? Anemia, leucopenia, trombocitopenia, pero le hacemos un aspirado medular y la médula es normal. O sea, normal desde el punto de vista de la celularidad, pero es anormal cuando está ocupada por células progenitoras anormales, una leucemia aguda, una leucemia crónica, o mielodisplasia, o mielofibrosis, una hemoglobinuria paroxística nocturna, osteopetrosis, enfermedades autoinmunes como por ejemplo el lupus. El lupus puede producir pancitopenia, pero con una médula anormal. Anemia carencial, deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. Acuérdense, la anemia megaloblástica se caracteriza por, ¿sí?, macrocitosis y pancitopenia. Infección sepsis en los niños, por ejemplo, la sepsis severa. Enfermedades de depósito por esfingolípidos, la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Niemann-Pick, tumores sólidos metastásicos, cáncer de próstata, cáncer de tiroides, cáncer de mama, son tumores que van a producir mieloptisis. Y el hiperesplenismo también produce pancitopenia. Y el hiperesplenismo puede ser por hipertensión portal, secundaria a una cirrosis hepática, que puede producir pancitopenia. Muy bien, ahora, ¿qué es importante, chicos? Lo importante es, para establecer el diagnóstico diferencial, tenemos estos dos algoritmos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que clínicamente viene por anemia, o clínicamente viene por hemorragias, o clínicamente tiene fiebre, y en el hemograma vemos pancitopenia, existen dos situaciones. Toda pancitopenia, en todo paciente que tiene pancitopenia y pancitopenia desconocida, regla número 1, aspirado y biopsia de médula ósea. Lo primero que tenemos que hacer. Entonces, cuando tú seas médico general, interno, residente, si ven un paciente que tiene pancitopenia, ojo, obviamente hay que hacer la historia clínica y todo eso, pero ya inmediatamente consultar a quién, al hematólogo. ¿Qué te va a decir el hematólogo? Alistar las agujas para hacer un aspirado biopsia de médula ósea. Si la médula ósea es acelular, es decir, hipocelular, menos del 25%, nos dice el patólogo, o hacemos el aspirado y vamos al microscopio. ¿Sí? De ahora en adelante, Fabiana, tienes que acompañarme para ver el microscopio, cosa que no haces. No sé si está la doctora Verónica o está dormida. Igual, siempre bajamos a ver aspirados, o sea, médulas óseas o vemos sangre periférica en el microscopio, ¿verdad? Si la médula ósea es hipocelular, tenemos tres posibilidades.
Uno, que sea una hemoglobinuria paroxística nocturna, súper infrecuente. Ahorita vamos a ver en qué consiste eso. Que sea una médula ósea sustituida por grasa. En ese caso es una anemia plástica. O que sea una médula ósea hipocelular, pero que sea médula ósea por fibrosis, fibrosis de reticulina. Y a eso se llama mielofibrosis idiopática. Y en ese caso hay metaplasia mieloide, porque como la médula ósea está reemplazada por fibras de reticulina, se tiene que formar sangre en algún lugar. El hígado y el vaso retoman la capacidad hematopoyética y a eso se llama metaplasia mieloide. En estos casos hay pancitopenia, hipocelularidad, pero hay hepatoesplenomegalia y resulta que ahí son los sitios donde se produce médula ósea. También situación súper infrecuente. Entonces, si tienes una médula ósea hipocelular, tienes sustitución grasa. Y si tienes sustitución grasa, no hay duda, es una anemia aplástica. Y aquí preguntas, haces una disquisición lógica. ¿Será primaria o será secundaria? Si es primaria, es idiopática, no se conoce la causa. Y si es secundaria, pues la historia clínica te dice, doctora, he estado recibiendo quimioterapia. O doctor, he estado frente a una sustancia radioactiva, trabajo en un laboratorio de medicina nuclear y no me dan mis contadores Geiger que tengo ahí en mi, para ver la dosificación de radioterapia, pucha, son terribles. O tengo un fenómeno autoinmune generalizado y tengo un lupus. O tengo un citomegalovirus o un HIV o un Epstein-Barr que está produciendo aplasia medular secundaria infecciosa. ¿Sí? No hay más. Ya hemos hecho el diagnóstico. Aplasia medular, primaria o secundaria. Si tenemos pancitopenia, y el hematólogo te dice, pucha, oye, la médula ósea es así, es raro. En sangre periférica tiene pancitopenia, pero la médula ósea está llenita. La médula ósea tiene células. ¿Cuáles son las posibilidades? Uno, que tenga maduración megaloblástica, ¿verdad? Que veamos una médula ósea hipercelular con megaloblastos. ¿Cuál es la característica? Ya hemos llevado células grandes, eritroblastos grandes, asincronía en la maduración nucleocitoplasmática, neutrófilos polisegmentados, ¿sí? Microplaquetas o macroplaquetas. Y tenemos dos posibilidades cuando vemos cambios megaloblásticos. O es una anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico y vitamina B2. ¿Qué hacemos cuando vemos una médula hipercelular megaloblástica? Niveles de B12 y ácido fólico. Si los niveles de B12 y ácido fólico están disminuidos, es una anemia megaloblástica y se acabó. Pero si la vitamina B12 y el ácido fólico son normales, hay que ver si no es una mielodisplasia, un trastorno de maduración con trastornos megaloblásticos. Y pueden ser primarias o secundarias, a la propia quimio, radioterapia o medicamentos. A eso se llaman mielodisplasias. Pero resulta que cuando hacemos un aspirado medular, vemos que la médula ósea está infiltrada por células anormales, por células de leucemia. ¿Cuántas veces no hemos hecho? A ver, haremos un aspirado medular, veremos el aspirado medular, bajaremos al laboratorio y resulta que vemos al microscopio y, ojo, oh, este paciente tiene una leucemia porque tiene células blásticas, tiene blastos, o es una leucemia aguda, o es un mieloma. Hay muchos pacientes que tienen pancitopenia o bicitopenia y es un mieloma múltiple, o son linfomas que están infiltrando la médula ósea. Y se ve eso en el frotis, digo, de médula ósea. O muchas veces hacemos el aspirado y vemos que no está infiltrada por células hematopoyéticas normales o anormales, sino son células metastásicas de carcinomas, especialmente mama, próstata, tiroides, de tipo pulmonar, cáncer gástrico, cáncer pulmonar, cáncer de colon, cáncer de vías biliares. Y es el patólogo que nos dice, pucha, es una invasión, es una metástasis, y esto está impidiendo la proliferación. Pero muchas veces hacemos, el paciente está con pancitopenia, le hacemos un aspirado medular y decimos, pucha, no, resulta que vemos esto. Y es una médula normocelular. O hiperesplenismo. ¿Sí? Entonces haremos una ecografía Doppler o hacemos medicina nuclear y vemos que el vaso está grande. Y decimos, ay, tiene hiperesplenismo y esa es la causa de la pancitopenia. La médula ósea está normal. O causa inmunológica periférica. Resulta que tiene un lupus o una artritis reumatoidea. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Hacer el diagnóstico diferencial de los pacientes que tienen pancitopenia. Muy bien, volvamos a la plasia medular. Ya hemos hecho el diagnóstico, ¿verdad? Acá. Médula ósea hipocelular, sustitución grasa, anemia plástica y resulta que no es secundaria, porque si es secundaria hay que tratar la causa, primaria o idiopática. Tratamiento.
La aplasia medular idiopática es de naturaleza autoinmune. Se ha visto presencia de una proliferación clonal del linfocito CD8 que produce interferón gamma y que producen factor de necrosis tumoral. Y estas sustancias inhiben la proliferación y la maduración de la célula madre comprometida con el linaje mieloide. Por lo tanto, es curioso, el paciente está inmunosuprimido, pero está inmunosuprimido por autoinmunidad. Por lo tanto, el tratamiento es a base de agentes inmunosupresores. ¿Qué agentes inmunosupresores se utilizan? Ciclosporina, por ejemplo. Globulina antitimocito, que es la globulina antitimocito equina y de conejo, o sea, de caballo y de conejo, que son anticuerpos, o sea, es una inmunoglobulina, son anticuerpos contra las células CD8 supresoras, los timocitos que están produciendo inmunosupresión de la célula comprometida con el mieloide. Muchas veces se puede dar dosis altas de ciclofosfamida. Se puede estimular la médula ósea con andrógenos. Acuérdense, los andrógenos se utilizan como estimulantes, ¿sí? De la eritropoiesis y de la hematopoiesis. Y se puede dar factor estimulante de colonias, como el factor estimulante de colonias de granulocito macrófago y la eritropoietina, y últimamente agonistas de trombopoietina como el trombopac y el romiplostin, ¿sí? Pero el tratamiento básico, si no respondes a agentes inmunosupresores, es con un trasplante halogénico de médula ósea, porque tienes que reemplazar a la célula madre comprometida del linaje mieloide que está dañada con trasplante. ¿Y por qué el trasplante funciona? Porque no solamente es la célula madre, sino el microambiente inductivo hematopoítico está dañado. Obviamente, hay que dar tratamiento de soporte, terapia transfusional. ¿Qué estamos dando a nuestro paciente que tiene aplasia medular fabiana? Estamos dando transfusión de glóbulos rojos, estamos dando transfusión de plaquetas mediante redes plaquetarias. Si tienes fiebre, antibióticos de amplio espectro, antivirales, porque estos pacientes van a hacer infecciones virales, citomegalovirus, tienes que dar entonces valganciclovir o profilaxis con aciclovir, porque van a hacer un herpes zóster, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Esa es la aplasia medular. Ahora, hay una entidad que está muy hermanada de la aplasia medular, que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿sí? Que se manifiesta por pancitopenia, pero no es una aplasia medular como tal, sino es un fenómeno de pancitopenia, donde una manifestación es la aplasia medular, pero la génesis o la fisiopatología es totalmente diferente. Hemoglobinuria paroxística nocturna, hay que hacer el diagnóstico, ¿sí? Con hemoglobinuria paroxística frigor, y no se van a olvidar, esa es una anemia hemolítica por anticuerpos de doble fase térmica, muy diferente, enfermedad totalmente diferente a hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Y por qué ponemos de amarillo? Porque la hemoglobinuria paroxística nocturna es una anemia hemolítica con pancitopenia y con aplasia medular, ¿sí? Es curioso, estos pacientes tienen hemólisis, pancitopenia, y si vas a la médula ósea, es un cuadro de hipoplasia medular. Por eso, cuando hemos hablado del algoritmo, si la médula ósea es acelular y no tiene sustitución grasa, podemos estar frente a una hemoglobinuria paroxística nocturna. La hemoglobinuria paroxística nocturna es consecuencia de la expansión de una clona, o sea, una clona, pero no es una clona maligna. Son células progenitoras hematopoyéticas del linaje mieloide que están dañadas y han adquirido una mutación puntual adquirida que se llama mutación somática de un gen, que se llama PIK-A, es un gen. La mutación se localiza en el cromosoma X, por eso es herencia, sí, ligada al sexo. Resulta que este gen sintetiza una proteína que está presente en la membrana de todas las células del linaje mieloide, a nivel de los glóbulos rojos, a nivel de las plaquetas, a nivel de la serie mieloide. ¿Sí? Esta proteína se llama anclaje de glicosilfosfatidinositol, así se llama. Y esta proteína es indispensable para formar unas proteínas antigénicas, o sea, unos antígenos, unas proteínas en la membrana CD5, CD55 y CD59, que están relacionadas con la protección que deben tener las células cuando se activa el complemento. ¿Sí? Toda vez que estamos frente, por ejemplo, a una infección, a un fenómeno viral, a un fenómeno inmunológico, se activa el complemento. El complemento daña las membranas celulares y produce daño celular, ¿sí? Pero nosotros no tenemos esto porque tenemos integridad mediante estas glicoproteínas CD55 y CD59.
Resulta que cuando existe esta mutación en el gen PIA de la célula de madre pluripotente, todas las células hijas van a tener carencia de estas glicoproteínas CD5, 55, CD59. Y como está alterada la célula madre, el cuadro se presenta como una hipoplasia y con hemólisis. ¿Sí? Es una enfermedad rara, clonal adquirida. La prevalencia está entre 7.8 y 15 casos por millón al año. Es más prevalente que la aplasia medular. Por eso, cuando un paciente tiene aplasia medular, piensa, tal vez es una hemoglobinuria paroxística nocturna y no una hipoplasia medular. La edad de presentación de 33 años, en un rango más o menos de 42 años. No hay diferencia entre mujeres. ¿Por qué se produce la hemoglobinuria paroxística nocturna, la hemólisis y el daño medular? Existen dos proteínas claves en la fisiopatología, la proteína DAF y la proteína MIR. Hemos dicho que son proteínas que están en la membrana celular de la célula progenitora del linaje mieloide. El DAF inhibe la actividad de las enzimas C3 y C5 convertasas. Por lo tanto, la disminución de CD55 implica incremento de la actividad de complemento y daño de la membrana de estas células carentes de CD55. El CD59, proteína MIR, así se llama, evita la incorporación del complemento C9 al complejo C5B8. Imagino que ustedes han llevado en fisiología cómo se activa el complemento. Lo vamos a llevar por eso y no nos anochecemos. Esto va a evitar la formación de complejos de ataque a la membrana, inhibe la fase tardía de cascada del complemento. Si no hay CD5 y CD59 por esa mutación adquirida, rápidamente, cada vez que se activa el complemento C3 o cada vez que se incorpora el C9 al complemento C5B8, se produce daño de la membrana y se produce una cascada de complemento con daño de estas proteínas que no están protegidas, de estas membranas que no están protegidas por estas proteínas. Por lo tanto, se necesita esta mutación. Y esta mutación está expresada en la célula madre pluripotencial comprometida con linaje mieloide. Por eso, las células hijas, todas van a tener carencia, todas van a estar mutadas, todas van a tener carencia de estas proteínas. Y las células hijas, como los glóbulos rojos, las plaquetas y los neutrófilos, ¿sí? Producen un fallo, ¿sí? A nivel de estas células maduras y se produce un daño de la hematopoiesis normal con pancitopenia. ¿Cuál es la manifestación clínica de hemoglobinuria paroxística nocturna? Anemia hemolítica, insuficiencia medular y trombosis. Es una anemia hemolítica adquirida, no inmunológica. Intracorpuscular. Es la única anemia hemolítica intracorpuscular adquirida, chicos. Todas las anemias hemolíticas intracorpusculares, ¿se acuerdan? Hemos dicho que son congénitas. La única anemia hemolítica adquirida es la hemoglobinuria paroxística nocturna de tipo intracorpuscular, porque el daño está en el propio glóbulo rojo. Se produce un cuadro de trombosis medular y paradójicamente fenómeno trombótico. Hay trombocitopenia, pero hay trombosis. ¿Sí? Todos los pacientes presentan hemólisis intravascular. Y si presentas hemólisis intravascular, vas a tener hemoglobina libre y hemoglobinuria. Por eso se llama hemoglobinuria paroxística nocturna, porque los cuadros de hemólisis se producen especialmente en la noche con hemoglobinuria y hemólisis intravascular en la noche, porque resulta que el acúmulo de CO2 nocturno, cuando dormimos, activa el complemento. Y si estas células no tienen esos mecanismos, ¿sí?, proteicos de protección, se produce una crisis hemolítica. La anemia hemolítica de la hemoglobinuria paroxística es crónica, presenta crisis de agudización paroxística, con orinas oscuras por hemoglobinuria y generalmente durante el sueño. Y por lo tanto, al haber hemólisis, se produce anemia. Es una anemia hemolítica normocítica normocrómica con síndrome de falla medular, ¿verdad? La intensidad de la hemólisis depende del tamaño de la clona. Entonces existen dos tipos de células tipo 1 y tipo 2. Simplemente las vamos a mencionar. Son células que tienen diferentes grados de deficiencia de esta glicosilfosfatidinosidol. Y depende mucho del grado de activación del complemento. La asociación frecuente es la disminución de la hematopoiesis normal, porque se altera pues la célula madre, por eso hay citopenias. Entonces hay hemólisis con leucopenia, con trombocitopenia y con trombosis. Se confunde mucho con la anemia plástica. La hemoglobinuria paroxística y la aplasia medular idiopática están frecuentemente relacionadas. Un 20% de los pacientes que inicialmente los diagnosticamos como aplasia medular presentan un clon de HPN, ¿sí? Y los pacientes con HPN obviamente pueden desarrollar aplasia medular con pancitopenia, pero
la característica de la hemoglobina procística nocturna es que hay aplasia medular, pero con hemólisis. En cambio, en la aplasia medular idiopática es aplasia medular, pero sin anemia hemolítica, obviamente. ¿Sí? Por eso, en todas las aplasias medulares debe descartarse hemoglobina procística nocturna. Y puede haber trombosis, paradójicamente, trombosis es una causa importante de mortalidad y morbilidad. Generalmente son trombosis venosas, son recurrentes y se localizan en territorios poco habituales. Por ejemplo, las venas suprahepáticas producen el síndrome de Budd-Chiari, que es la trombosis de las venas suprahepáticas con fenómeno de hipertensión portal, ¿sí? Suprahepática. Puede haber trombosis esplénicas, trombosis cerebrales, trombosis portales, renales, de la vena cava inferior. Siempre que haya este tipo de trombosis, ojo, tal vez es una hemoglobinuria paroxística nocturna. Pero ¿cuál es la característica? Hemólisis y aplasia medular. ¿Sí? Por lo tanto, la hemoglobina paroxística nocturna es un estado trombofílico. Y se conoce, no se sabe por qué se produce este estado de trombofilia, expresión a la trombosis, hipercoagularidad. Probablemente hay pocas plaquetas y esas plaquetas por micropartículas circulantes activan, ¿sí? O sea, inactivan los, los, las proteínas antifibrinolíticas. Se activan la vía del factor tisular. Eh, el factor tisular es una vía de activación de la vía extrínseca, o sea, no se sabe, pero por eso muchas veces es bien curioso. El paciente tiene trombocitopenia y tiene trombosis, tenemos que anticoagular al paciente, o sea, es bien difícil porque tienes trombocitopenia con fenómenos de sangrado, pero al mismo tiempo tienes una trombosis y tienes que anticoagular porque si no te vas a morir si es trombosis. Ese síndrome de Budd-Chiari, trombosis de las venas suprahepáticas. ¿Cuál es la clínica? Obviamente hemoglobinuria en la orina, anemia crónica, puede haber esplenomegalia, fatiga incapacitante, dolor abdominal por fenómenos trombóticos a nivel de las venas, ¿sí? Disfagia, espasmo esofágico, dolor esternal, disfunción eréctil, puede haber abortos y trombosis venosa profunda en el embarazo, puede haber un fallo renal por trombosis de las venas renales y la arteria renal, perdón, de las venas renales. Siempre sé que sospechar de hemoglobina paroxística nocturna cuando hay una anemia hemolítica adquirida, no inmunológica, con pancitopenia y fenómeno trombótico. ¿Está entendido? Siempre, orejas paradas. En el hemograma, citopenias. Y obviamente el síndrome hemolítico, ¿no? Aptoglobina baja. ¿Por qué? Porque es una hemólisis intravascular, reticulocitos altos, bilirrubina indirecta elevada al final. CUMS directo siempre negativo. Y la fosfatasa alcalina granulocítica, esa es una tinción que se hace en los precursores de tipo mieloide en la médula ósea, va a estar elevada. Se hace dos pruebas, una test de Ham y sacarosa, es la medición de la sensibilidad de glóbulos rojos frente a actividad del complemento en medio ácido. Se acidifica el medio en laboratorio y se activa el complemento. Los pacientes que tienen, obviamente, proteínas MIL y DAF resisten, pero los que no tienen, y tienen hemólisis, y tienen pancitopenia y aplasia medular, generan una prueba de CUMS positiva. Digo, no es prueba de CUMS, perdón, prueba de Ham. ¿Sí? Y el diagnóstico definitivo se hace por citometría de flujo, es decir, se mide la expresión en eritrocitos, plaquetas, en neutrófilos y monocitos de células que tengan deficiencia de glicosilfosfatidilcitos CD55 y CD59. ¿Sí? Analiza entonces esta situación y se estudia neutrófilos, monocitos, eritrocitos y permite cuantificar el tamaño de la clona. Es una enfermedad benigna, crónica, y la supervivencia va a 10 a 15 años, evolución muy heterogénea. Hay pacientes que fallecen a los pocos meses porque hacen infecciones o trombosis, y las crisis hemolíticas marcan la evolución por pacientes que tienen hemólisis permanente, transfusiones sanguíneas permanentes. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento clásico? El trasplante alogénico de médula ósea, porque vas a reemplazar esa clona normal, ¿verdad?, de la célula madre. Antes del advenimiento del trasplante, sintomático, solamente transfundías permanentemente, transfusiones, corticoides, andrógenos, suplementos de hierro, podías hacer esplenectomía, pero el tratamiento actual es el trasplante. Pues transfusiones y puedes dar corticoides, ¿no? Sobre todo acentúas las crisis hemolíticas agudas. Si el paciente no puede trasplantarse, al igual que la aplasia medular, el tratamiento es paliativo con corticoides. Puedes dar andrógenos, que son estimulantes de la médula ósea, suplementos de hierro y folatos, hemólisis y sangrado, eritropoyetina para estimular, algunos inmunosupresores, la esplenectomía y anticoagulantes cuando hay fenómeno trombótico, ¿verdad? El tratamiento indicado es el trasplante de médula ósea, trasplante curativo. Pero actualmente
hay un anticuerpo monoclonal que se llama eculizumab, que actúa específicamente contra la proteína C5 del complemento, que impide la excesión de C5A y C5b, evitando la formación de este complejo, que es el que va a dañar las membranas y va a producir aplasia, va a producir trombosis, va a producir hemólisis, ¿verdad? El eculizumab es un medicamento que está respaldado actualmente y se da en el tratamiento de pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna. Muy bien, chicos. Queda claro, ¿no? Cuando tienes pancitopenia, aspirado de médula ósea. Médula ósea hipocelular o hemoglobinuria paroxística nocturna o aplasia medular o mielofibrosis. El patólogo nos da la pauta. Si es una sustitución en más del 70%, apenas hay menos del 25% de tejido hematopoyético, aplasia medular, ¿sí? Generalmente idiopática. Ahora, si es un recién nacido, hay que descartar que no tenga una anemia de Fanconi, por ejemplo, una aplasia medular tipo congénito, con las mismas características. ¿Cuál es el tratamiento? Si es idiopático, inmunosupresor. Si es secundario, obviamente tratamiento de base, ¿no? Esperar que la médula ósea se recupere después del daño por quimioterapia o por radioterapia. Pero si es irreversible, trasplante de médula ósea. O si es de tipo idiopático autoinmune, globulina, titmocitos, ciclosporina y corticoides. ¿Preguntas? Nadie quiere preguntar. Día viernes. Esmeralda, ¿tú que eres la preguntona del grupo? No tengo ninguna pregunta, doctor. Está un poco complicado el tema. ¿Complicado? ¿Me vas a Habían estresar? varias cosas, doctor. Quizás en el diagnóstico diferencial, doctor. Pero es fácil pues, el diagnóstico diferencial, Esmeralda. Tú vas a esto, ya les he dicho, a este simple y vulgar algoritmo. Eso es mental. Si tienes pancitopenia y tienes una médula hipocelular, tienes tres enfermedades. O es una hemoglobina paroxística nocturna. ¿Qué tienes que hacer aquí? Es una paciente con pancitopenia, pero resulta que tiene hemoglobinuria, orinas oscuras, examen general de orina con hemoglobina positiva en el sedimento. ¿Sí? No hematuria, hemoglobinuria. ¿Qué más tienes? Síndrome hemolítico, bilirrubina indirecta aumentada, solo que aquí no hay reticulocitos aumentados, ¿verdad? Es una excepción, una anemia normocítica normocrómica con bilirrubina indirecta aumentada, CUMS indirecto negativo, CUMS directo negativo, y tienes hemólisis, y tienes trombosis. O el patólogo te dice, no, en lugar de haber grasa hay pura fibrosis, mielofibrosis. Pero si es sustitución en grasa, aplasia medular. Pero si el hematólogo te dice, no, la médula ósea es normal, médula ósea normo o hipercelular, o es una anemia megaloblástica, o es una leucemia, o es una metástasis, o tiene hiperestenosis, una enfermedad autoinmune, no hay más, ¿no? Es pensarla nomás, no es difícil, es pensar, hacer una buena historia clínica y sentarse y razonar, ¿sí? Está A bien, ver, doctor. Gracias. Y en el tratamiento, doctor, nos mencionaba los inmunosupresores. Si el ¿por qué? paciente, ¿Por qué? A ver, ¿por qué te digo inmunosupresores? A ver, sigue preguntando. yo estaba pensando en que si el paciente ya por la pancitopenia está inmunodeprimido e incluso podría tener una patología autoinmunitaria, entonces eso no empeoraría más la situación. Tendría que estar con antibióticos quizás para prevenir Está alguna pasando con infección. antibióticos, pero ahora yo te hago la pregunta, la reflexión. ¿Cuál es la fisiopatología de la plasia medular, Esmeralda? ¿Por qué se produce la plasia medular idiopática? No me has entendido. Eso está en tus libros. Porque resulta que existe activación del linfocito CD8. ¿Por qué se utiliza globulina antitimocito? ¿Qué son los timocitos? Los timocitos son linfocitos T. ¿Qué hacen los linfocitos T? Resulta que los linfocitos T, CD8, producen interferón gamma, factor necrosis tumoral, que afectan la maduración y proliferación de la célula madre potencial hematopoyética. Resulta que actúan aquí, chicos, aquí. Producen una inmunosupresión, o sea, están suprimiendo la proliferación y maduración de esta célula. Y curiosamente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que inmunosuprimir más a tu paciente para limitar la actividad de los linfocitos T supresores.
Si eliminas los linfocitos T supresores, se libera la producción de fenómeno autoinmune sobre la célula madre, y la célula madre empieza tranquilita a proliferar y a volver a reconstituir la hematopoiesis. ¿Está contestada la pregunta, Esmeralda? Sí, doctor, ahora sí está claro. Más claro que un agua de pozo. Sí, doctor. Esperemos que sí. Vamos a ver, pues ya les he dicho, les voy a poner historias clínicas. Si la hematología no hay que aprender memoria, es simple. Razonamiento clínico, es la especialidad más clínica que existe y combines con el laboratorio. Todo tiene su explicación. Bueno, ¿alguna pregunta más? Fabiana, Verónica, Fabiana, No, preguntas no, complejas. doctor. No, doctor, ha quedado todo claro, más bien muchas Mañana gracias. te voy a preguntar mecanismo de acción de la ciclosporina, mecanismo de acción del trombopac, mecanismo de acción de la glulina titimocito, cómo se evalúa la respuesta, ¿sí? ¿Qué Está bien, posibilidades doctor. tiene el paciente de trasplantarse? ¿Cuáles son las indicaciones de trasplante medular en un paciente con aplasia medular? No se asusten, chicos. Fabiana es nuestra residente que está atendiendo a un paciente con aplasia medular y tiene que dominar esto porque si no, no entras ni a la puerta de ver al paciente. Ya hemos quedado en eso, ¿no, Fabi? Sí, doctor, está bien. Vas a estudiar. Sí, doctor. ¿Ya? También hemos visto un paciente con aplasia medular por quimioterapia, ¿verdad? Después los pacientes con leucemia les das quimio y se quedan aplásicos. También te he preguntado, a ver, ¿qué es el factor estimulante de colonias? ¿Cómo actúa la eritropoyetina, el trombopal, la trompoyetina, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, tienes harto que estudiar. Mucho, más bien dicho. Bueno, chicos, vayan a estudiar. Les voy a pasar en un ratito más el link. Mañana vamos a tener clase temprano, porque hemos quedado el trato, ¿no? De 2 sábados seguidos. Así que mañana vamos a hablar de mielodisplasia. A ¿Para qué las... te va a hacer mañana? No te entendí, de oído un miau, 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 así. Fuerte. Doctora, ¿qué hora va a ser mañana? Usualmente las clases de hematología las pasamos a las 6:15 de la mañana, pero sábado duerman un poquito. Va a ser temprano, probablemente a las 7:30 de la mañana. ¿Les parece? De 7:30 a 8:30. ¿No Sí, tienen clases ahora? ¿O tienen clases? no. No, doctor, ¿No? estaría bien. Lo que hacen es abren sus ojos y tienen la computadora en su cama. Muy bien. Súper, chicos. Entonces nos vemos mañana. Les paso el link en un ratito más. ¿Ya? Ok, doctor, gracias. Muy bien. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Muchas Hasta gracias. mañana, doctor.